Profesiones liberales en Cuba, ¿desde cuándo y por qué están prohibidas? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Asombra el desconcierto causado dentro y fuera de Cuba por la nueva legislación en materia laboral que prohíbe a rajatablas el ejercicio de profesiones y artes liberales. Desmochar palmas, borrar botones y cuidar baños públicos fueron empleos autorizados por el gobierno cubano cuando, apremiado por la crisis socioeconómica eufemísticamente llamada periodo especial, reinició el trabajo por cuenta propia en la isla. Y digo reinicio porque 387 años de colonialismo español, poco más de 3 años de intervención estadounidense y en los periodos republicano-dictatoriales de 1902 a 1958 en Cuba fue lícito y provechoso hacer pan, vender leche, comprar carne, sacarse una muela o hacerse atender por un médico o un abogado, con restricciones. Incluso en los nuevos primeros años del castrismo, luego se haría llamar dictadura del proletariado, fue permitido el autoempleo y la pequeña empresa, expropiadas todas en marzo de 1968 durante la llamada ofensiva revolucionaria, cuando fue declarada actividad económica ilícita hasta la venta de un limón. Incluso los pequeños agricultores, poseedores de hasta 5 caballerías de tierra, única propiedad comercial permitida en Cuba, tenían prohibido contratar jornaleros. Solo la desesperación de la Unión Soviética y el campo socialista, del que Cuba dependía como suministrador de azúcar y deudor de generosos créditos, hizo posible la reaparición del autoempleo. Ahora, el país vive una crisis no solo económica, sino también de pérdida de valores humanos y nacionales, desnutridos, paradójicamente, por un nacionalismo a ultranzas que desarraigó la familia como célula primigenia de la sociedad, suplantado por la autoridad natural de los padres y la de los maestros por la guía impuesta a través de organizaciones de instrucción política y el adoctrinamiento. Tras suplantar la familia y la escuela por instituciones político-gubernativas enmascaradas como sociedad civil, el castrismo diluyó la economía y la cultura municipal en las siempre perentorias carencias del régimen totalitario, pretendiendo ahora, al cabo de 62 años, regenerar un concepto de municipalidad del que ya la diáspora hizo imprecisos sus contornos cívicos más que sus linderos topográficos. En ese contexto, asombra el desconcierto causado dentro y fuera de Cuba por la nueva legislación en materia laboral, que, ampliando algunas posibilidades de negocios y empleos de trabajo por cuenta propia, prohíbe a rajatablas el ejercicio de profesiones y artes liberales, pertenecientes con los derechos de una persona libre, en contraposición con los oficios o artes serviles realizados por siervos o esclavos. La concepción medieval definió las profesiones y artes liberales como las artes, oficios o profesiones ejercidas por hombres libres. El Código Penal cubano no se refiere a profesiones liberales como el Código de Defensa Social vigente en Cuba desde 1936 hasta 1979, pero la ley penal sí conceptúa en el artículo 39 como sanción accesoria la prohibición del ejercicio de una profesión o cargo u oficio. Aunque al respecto poco se habla, en Cuba tenemos un precedente jurídico notorio sobre la expresa prohibición del ejercicio de profesiones libres a un condenado con privación de libertad, según la causa 37 de 1953, por idear, preparar y consumar el asalto al cuartel de Moncada. El acusado Fidel Castro, condenado a 15 años de privación de libertad como sanción principal, también fue penado con las sanciones accesorias en la interdicción para el ejercicio del derecho del sufragio activo y pasivo, el desempeño de cargos públicos, completar cívicamente la personalidad de menores o incapacitados y el ejercicio de profesiones liberales. Amnistiado por la Ley número 2 del 6 de mayo de 1955, el abogado Castro Ruz no cumpliría la sanción principal. Exonerado por el dictador Fulgencio Batista, tampoco cumplió las sanciones accesorias, contraviniendo a la ley de amnistía. Apenas 4 años después, el mismo amnistiado tomaba los mandos de facto del general Batista. Sin poder legislativo en Cuba y trasladando esas facultades al Consejo de Ministros, el 6 de junio de 1961, el gobierno del entonces primer ministro Fidel Castro nacionalizó la educación en Cuba,
pues la enseñanza en todos sus niveles debe estar orientada mediante la integración unitaria con un sistema educacional que corresponda cabalmente a las necesidades culturales, técnicas y sociales que impone el desarrollo de la nación, dice la ley de expropiación. En Cuba, todas las profesiones y artes liberales, médicos, abogados, periodistas, etc., que deben su formación al Estado y por consiguiente al Estado supeditan el ejercicio de la profesión, dejaron de ser libres o, dicho de otro modo, admiten ser enganchados al régimen o dejan de ser médicos, abogados y periodistas. Solo un ejemplo, la inhabilitación del personal recién graduado. El artículo 71 del Código del Trabajo conceptúa: el servicio social tiene una duración de 3 años y se combina por el servicio militar activo, de modo que la suma de ambos complete 3 años y se cumple en lugar y labor en la que se destine el graduado. En el caso de incumplimiento injustificado, se solicita la inhabilitación del ejercicio profesional en términos y condiciones que dispone el reglamento de este código. De ser un médico recién graduado, el artículo 39 del reglamento para el ejercicio de profesiones y técnicos de la medicina dice: constituye causa de inhabilitación en el ejercicio de la profesión el incumplimiento injustificado del servicio social. El ministro de Economía, Alejandro Gil, ha dicho: la economía es una sola, no tenemos una estatal y otra no estatal, no hay un ellos y un nosotros, todos somos uno. Cabe preguntar, ¿olvidó el ministro Gil los preceptos constitucionales que niegan sus palabras? La Constitución de la República de Cuba expresa: el Estado dirige, regula y controla la actividad económica. Artículo 19. La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Artículo 27. La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado. Artículo 30. La enseñanza es función del Estado. Artículo 32, inciso B. Los medios de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Artículo 55. Tergiversa los hechos y derechos públicos y notorios el ministro Gil cuando dice: la economía en Cuba es una sola, no tenemos una estatal y otra no estatal, y falsea la realidad cuando afirma: no hay un ellos y un nosotros, todos somos uno. Si la economía es riqueza, patrimonio, capital, producción, banca, administración, gobierno, hay un ellos y un nosotros, o como es Vox Populi, todo es de ellos, el Estado. Más que todo lo que fracturó el colonialismo español, la intervención estadounidense y las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista, a los cubanos nos divide el monopolio del Estado totalitario. La llamada dictadura del proletariado no puede existir sin capital humano cautivo. Es la razón que hace prohibir en Cuba el ejercicio de profesiones y artes liberales. Así, el Estado cubano, en pleno siglo XXI, arrienda profesionales. Siguiendo con las noticias, falsos positivos, negocio redondo para el régimen. A los 5 días me informaron que tenía COVID-19. Después me sometieron a un tratamiento con medicamentos que ni sé cuáles fueron y cobrarme 1.000 euros más por el concepto de servicios y atenciones. Un cubano residente en España que viajó a la isla para visitar a su familia arribó al Aeropuerto Nacional José Martí el pasado 20 de enero. El joven traía consigo el certificado negativo de un test PCR que se había realizado 72 horas antes de tomar el vuelo. Sin embargo, en Cuba las cosas se complicaron. En el aeropuerto me realizaron otra prueba PCR y pagué una cuota sanitaria con un valor de 30 euros. 3 días después, cuando estaba en mi casa aislado con mi familia, llegó una guagua a recogerme porque decían que era positivo a COVID-19, relató el ciudadano. El PCR del joven había dado positivo, pero el de su esposa no, cosa que a Morales no dejó de inquietarle. Según ellos, mi PCR había dado positivo. Sin embargo, el de mi esposa, que viajó conmigo, era negativo, a pesar de haber compartido cama y todo el vuelo, de unas 10 horas de duración aproximadamente. Fue algo extraño. Me llevaron a un hotel que ni recuerdo el nombre. El trato fue bueno, aunque no puedo decir lo mismo del personal que me fue a buscar a mi casa, ya que me dieron semejante noticia con una gran sonrisa en la cara.
El valor de los paquetes de cuarentena en los hoteles de La Habana para turistas extranjeros que no formen parte de un grupo de viaje y cubanos residentes en el exterior oscilan entre los 231 y 846 dólares por persona. El joven precisó que según los médicos la prueba había sido un falso positivo. Pese a las nuevas medidas sanitarias implementadas el 6 de febrero, que dictan que la cuarentena de los cubanos residentes será en centros habilitados en las provincias, libre de costos, viajeros como este joven y otros han sido obligados a pagar los servicios de alojamiento y tratamiento sin siquiera tener la enfermedad. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Nos vemos en el siguiente informe.